Buenas noches, soy Dalia Carvajal Salgado, alumna del curso Fundamentos de Derecho Aplicado en Derechos Humanos. Y el día de hoy les voy a hablar acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un documento que marca un hilo en la historia de los derechos humanos elaborado por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Y esta declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida en más de 500 idiomas. Y bueno, esto es ampliamente reconocido por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. Todos contienen referente en ella de sus preámbulos. ¿Pero qué son los derechos humanos? Son las condiciones básicas que necesitan las personas para vivir con dignidad y en un ambiente de paz. Los derechos humanos están reconocidos y protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política de la Ciudad de México y en los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos. ¿Cuándo surge y qué manda la Constitución Política de la Ciudad de México? Se aplica desde el 17 de septiembre del 2018. Su enfoque, que es la dignidad humana, y tiene su fundamento en la protección de los derechos humanos, lo que significa que toda actividad pública debe guiarse por el respeto y la garantía de estos derechos. La Constitución indica que ninguna persona, grupo o comunidad debe sufrir discriminación por su origen étnico, apariencia física, color de la piel, lengua, género, edad, discapacidad, condición social, situación migratoria, condición de salud, embarazo, religión, opinión, preferencia u orientación sexual, identidad o expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. Estos derechos humanos son los que ahora se les está dando el auge que se requería. La sociedad necesitaba que estos derechos humanos se aplicaran de manera correcta. ¿Y qué obligaciones tienen las autoridades de la Ciudad de México? Promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos humanos de las personas que habitan y transitan en la ciudad. Prohibir toda forma de discriminación y aquello que atente contra la dignidad humana. Garantizar los mecanismos para exigir y hacer justiciables los derechos humanos de todas las personas, grupos o comunidades, así como su derecho a la reparación integral entre violaciones, etc. Contar con un sistema integral de derechos humanos articulando al sistema de planeación de la ciudad que permitan orientar las políticas públicas. ¿Y cuáles son las atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México? La Comisión está encargada de la protección, promoción y garantía de los derechos humanos de las personas que habitan o transitan en nuestro país. Algunas de las funciones son las siguientes: promover el respeto a los derechos humanos de todas y todos, investigar quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades en la Ciudad de México, formular recomendaciones públicas y dar seguimientos a estas, apoyar procesos de mediación y de justicia restaurativa en las comunidades, dar a conocer la situación de los derechos humanos en la ciudad, así como promover y divulgar el conocimiento de los derechos de las personas y establecer delegaciones en cada una de las demarcaciones territoriales para acercar sus servicios a la población. ¿Y cuántos derechos humanos se mencionan en la Declaración Universal? Pues bueno, la Declaración de los Derechos Humanos menciona 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que son inherentes al ser humano. La prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones, son algunos de los derechos que incluye la Constitución Política Mexicana. Y bueno,
Algunas de las leyes mexicanas que se relacionan con los derechos humanos son la Ley de la Educación, que nos dice que toda persona tiene derecho a la educación, la cual es un medio para adquirir conocimientos que nos permitan alcanzar el desarrollo personal y profesional, y también permite mejorar la calidad de vida de las personas. Las características más importantes de los derechos humanos, pues estas tienen que ver con que podemos considerar que los derechos humanos es su inherencia a todo hombre sin importar su nacionalidad, cultura, condición social, económica o política, y basta con su existencia como tal para que se considere que se está adscrito a la persona toda una serie de derechos. Los derechos humanos son imprescindibles. Estos no se pierden con el simplemente hecho del paso del tiempo. Transnacionalidad o internacionalidad. Los derechos humanos no están regidos por un territorio en específico y no se establece a favor de un individuo o residente. Más bien, estos derechos humanos son atribuidos a cualquier hombre o condición de persona y son universales. Los principios pro persona y principio de interpretación conforme tienen que ver, principalmente que el principio pro persona se refiere a que en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplica a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley. Esto tiene mucho que ver con los derechos humanos, ya que hoy en día, pues las personas que litigan en este ámbito tendrán que conocer y tratar con estos principios. Sentencias. ¿Qué son las sentencias? Es un acto de declaración en la que se puede extinguir, modificar o reconocer una situación jurídica emanada de una autoridad pública, pero integrante de un poder del Estado que se ha conferido esa potestad y que debe ejercerla de acuerdo a su propia competencia. ¿Qué tipo de sentencias existen en México? Pues bueno, en México tenemos las condenatorias, donde se declara culpable al acusado expresando la condena con la que se castiga. Las declarativas, cuando se estiman o no las peticiones de las partes. Se da sobre todo en el ámbito civil, laboral y social. Determinativas o constitutivas son aquellas sentencias que crean o modifican una situación. La sentencia declara o conoce el derecho o razón de una de las partes, obligando a otra persona a pasar por tal declaración y cumplirla. Las sentencias de la Corte en Derechos Humanos son vinculantes, es decir, obligatorias en cuanto a su acatamiento, para lo cual se le otorga en los estados un plazo de cumplimiento. Los derechos humanos son el conjunto de bienes indispensables que posibilitan la elección y materialización de los planes de vida que se proponen las personas, aquellos que en esencia nos permitan vivir con dignidad y desarrollarnos integralmente. Y bueno, en lo referente a los tratados internacionales, generalidades de los tratados internacionales, tenemos los cambios de la realidad internacional que traen consigo modificaciones en la estructura jurídica del orden internacional. Para comprobar estos cambios basta con abrir cualquier libro de derecho internacional, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, y compararlo con uno actual. Estas modificaciones también influyen en los conceptos fundamentales del derecho internacional y la definición de estos conceptos debe de ser revisada constantemente para que ellos sean instrumentos útiles que sirvan para describir la realidad internacional. Un tratado internacional es una norma jurídica de naturaleza internacional vinculante y obligatoria para los estados que lo suscriben, normalmente escrita por sujetos de derecho internacional y que se encuentra recogido por que puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos y siendo indiferente su denominación. Como un acuerdo implica siempre la concurrencia mínima de 2 personas jurídicas. ¿Sale? Los tratados que se realizan entre estados están regulados por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. Aquellos que se celebran entre estados
y organizaciones internacionales son regulados por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados celebrados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones de 1986, generalidades de los tratados internacionales. Los cambios de la realidad internacional traen consigo modificaciones en la estructura jurídica del orden internacional. Para comprobar estos cambios basta con abrir, pues ahora sí, los libros, ¿verdad? Y nosotros podemos entender que los derechos humanos han tenido un gran cambio, ¿no? Una eran los derechos humanos que se aplicaban después de la Segunda Guerra Mundial y otros son los que se han venido modificando a lo largo del paso del tiempo. Y sabemos que todos los países forman parte de estos cambios. Los tratados que se realizan entre los estados reguladores de los derechos humanos pues son todos. Sabemos hoy en día que existen instituciones gubernamentales que se tratan de promover, de ver que se ejerzan estos derechos humanos. Inclusive se da apertura en el ámbito del derecho para una línea o una rama de los derechos humanos. Hoy en día existe la licenciatura en derechos humanos y estamos ejerciendo y logrando que se lleven juicios, que se litiguen en el ámbito de derechos humanos de manera profesional. Se hacía anteriormente, pero no había tantos especialistas en el área. Y bueno, podemos mencionar que la incorporación de los tratados internacionales en el derecho humano, el derecho interno y el derecho internacional, pues estos vienen regularizados por diversos principios, ¿no? Entre ellos tienen que ver los estados, las relaciones entre el estado y sus súbditos o las relaciones entre ambos. Dice, ¿cómo se incorporan los tratados internacionales en México? El procedimiento para la celebración de un tratado en México comprende las siguientes etapas: la negociación, la redacción, la adopción de texto, la firma, la aprobación interna, el consentimiento del Estado en vincularse y la entrada en vigor. Doy las gracias, pues ahora sí, a mi maestra por darme la oportunidad de realizar este trabajo. Fue de mucha retroalimentación. La investigación para la realización del mismo pues contribuyó a ampliar mis conocimientos en el ámbito de derechos humanos y de los fundamentos. Me despido agradeciendo y deseando buenas noches.